Bueno, ¿qué les ha parecido esto? Que afán de hacernos llorar. Sí, es breve. Bueno, pero como ven, no está resuelta con diálogo. No. Es decir, es otro tipo de solución. Yo creo que si nos dicen tarea difícil, sería decir cuál de las dos escenas es mejor. Sería un problema de gusto. Pero tanto la escena como de ayer es de 100 puntos y la de hoy es de 100 puntos. Y los recursos empleados son diferentes por el escritor y por supuesto por el director. En la primera escena, me alegro de haber empezado un poquito más tarde, porque se establece que ellas son hermanas y se quieren mucho y establecen el juego de las manos, ¿no? Luego vemos cuando viene la escena del jardín, las dos flores son ellas, es decir, pasa a lo visual, los personajes dejan de ser personajes y son un objeto, ¿no? Y la manera más expresiva de decir con imágenes y no con palabras lo que está pasando es lo del periódico. La lección, sí, la lección que con el periódico él mira una, separa una y a la vez vemos el incipiente cuerpo de mujer, ¿no? Luego en la escena del intento de violación, sí, todo lo fundamental ocurre fuera de escena. No vemos nada, ¿no? Todo ocurre fuera de escena. Aquí se está trabajando con la elipsis, ¿no? Y el final de la película está trabajado, es decir, la gran despedida, reproduciendo en una situación completamente diferente el juego de las manos, que estuvo sembrado en la primera parte de la secuencia, ¿no? Es decir, es este tipo de recursos donde todo se ha resuelto teatralmente. Es decir, hay algunos bocadillos no significativos, ¿no? Es decir, voy para la escuela y por qué y demás, ¿no? Y la escena anterior una niña le está enseñando, la está alfabetizando a la otra, ¿no? Es decir, es como los recursos van desde puro diálogo, a veces, a soluciones puramente de imágenes, ¿no? Esto es muy importante porque es algo que nos tenemos que plantear siempre, ¿no? Sí, hay que pensar en imagen. Si no, sí que hemos leído, luego el escritor tiene que decirse, ¿cómo soluciono esto con imagen y con representación, ¿no? ¿Cómo le voy quitando narración literaria y tiene que ser sustituida por personajes que actúan y cosas que ocurren? ¿Alguna pregunta? Es un buen ejemplo de una secuencia. ¿Se acuerda? Ayer preguntaron qué es una secuencia. ¿Verdad? Sí. La escena es la menor unidad de tiempo con contenido dramático cerrado, ¿no? Generalmente se termina, eso depende con el rigor que uno tenga, se termina cuando se cambia de locación y cuando termina la acción, ¿no? Es decir, hay escenas que pueden ser en movimiento, pero cuando termina esa acción, terminó la escena. Muchas veces una secuencia y una escena coinciden, pero secuencia es un bloque de sentido y de unidad de relato dramático más amplia, que puede estar compuesta por varias escenas. Y es diferente que un plano secuencia. Un plano secuencia no tiene cortes. Claro. No, el concepto de plano secuencia es más técnico, es una escena. Un plano secuencia siempre es una escena, una sola escena. Y se llama plano secuencia porque se la hace sin que haya ningún corte. Por eso. Y en ese corte se desarrolla. Es decir, generalmente el plano secuencia, es decir, muy frecuentemente se usa para escenas con movimiento, que es lo que le da belleza. Hay planos secuencias muy famosos y muy bonitos. Antiguamente el plano secuencia estaba limitado porque la cámara, el rollo de filmación tenía que cambiar cada 10 minutos. Y así todo, había directores que, digamos, en el plano secuencia pasaba por un oscuro
en cosas de segundo y la sensación era que podía durar 20... La soga de Hitchcock. la saga de Hitchcock. Igual se película en una sola toma. Ahorita la TDC de Colombia es plano secuencia toda la película. Toda la película, sí, no. Hay algunas películas excepcionalmente, es decir, una película que está hecha en un solo plano, claro, hoy con el video eso no tiene ninguna dificultad con las cámaras actuales, ¿no? Sí, una película que sea una sola gran plano secuencia, la historia dura hora y media. La escena. Sí. No, la escena y la historia. Es una historia que dura hora y media. La arca rusa. ¿La qué? Arca rusa, la película rusa, ¿no? La arca rusa que se desarrolla en el interior del Palacio de Invierno en San Petersburgo. Ay, Dios mío. Esa tiene plano secuencia, no sé si es uno solo, pero hay unos que cuentan una historia de 300 años de Rusia dentro de ese palacio. Sí. Eso no sé, tú debes haber visto, ¿no? Sí. No, hay películas que tienden a ser muy pocos escenas, ¿no? Como hay películas que tienen 300 escenas. Sí, depende de la velocidad, que es algo también absolutamente expresivo. Sí, y hoy, digamos, a veces vemos un videoclip que dura 1 minuto y medio, 3 minutos, y posiblemente hayan tirado 300 planos. Y hay videoclips que te cuentan una pequeña historia completa. Es decir, estamos haciendo un cómputo de los recursos que tenemos y sabiendo que ninguno es mejor que otro. Todo es cuándo lo utilizas y cómo lo utilizas, que es la elección. Es decir, ¿cómo resuelvo yo mi problema? Es decir, ¿es bueno un plano secuencia en mi historia? Yo me pregunto, ¿por qué Bergman no lo hizo todo en el comedor? Yo creo que él sintió que la escena, por ser su intención, necesitaba un pequeño respiro, ¿no? Es decir, ahí es cuestión de tino, ¿no? Como yo decía, es como se decide por la nariz, por el olfato que tienes de saber cuándo ya tienes que cambiar, dónde la empiezas y dónde terminas Es un plano secuencia, o sea, es una película que dura, se puede decir, hay películas que duran un plano secuencia totalmente, Sí, toda la película. sí, excepcional. Entonces, los juegos son de las cámaras, entonces, que te enfocan te enfocan a los personajes, diferentes partes del lugar donde están, el escenario. Pero eso no sería un plano secuencia de toda la película. El concepto de plano secuencia, es decir, tenemos dos situaciones diferentes. Una cosa es una historia narrada en tiempo real, que la historia dura hora y media, y otra cosa es un plano secuencia. El plano secuencia es, la cámara se puede mover para derecha e izquierda y acercarse y no acercarse, pero nunca ser sustituida por otra cámara. Porque al ser sustituida por otra cámara, ya tienes un corte. Y no puedes estar seguro si no te llevaste 2 segundos. Es decir, una historia puede durar, sí. No, que tú dijiste que tengamos de acuerdo de los de diálogos que también querías Sí, hablar. sí, gracias. No quiero que nos vayamos sin los diálogos. Por favor, gracias. No es hora. Bueno, paso muy rápido sobre el personaje que hemos estado hablando. Es decir, ¿qué es un personaje? Para nosotros un personaje es decir, un personaje es un ente de ficción, pero para nosotros es una persona o algo animado, desde un objeto a un animal. Pero un personaje también es una categoría dramatúrgica, es decir, una función dramatúrgica que tiene un papel en una historia. La mayoría de los autores coinciden, y yo creo que están acertados, en que el personaje se construye desde adentro hacia afuera. La parte de adentro, ¿qué es? Pues el interior de la persona, del ser humano, el exterior, que es su caracterización, y el contexto donde está. Sin esos 3 elementos no tenemos construido el personaje. La parte interior, a su vez, tiene 2. La parte consciente y la parte inconsciente. Dicen los psicólogos que el porcentaje de conciencia que tiene el ser humano sobre sí mismo es infinitamente menor que el inconsciente, ¿no? Es decir,
todos estamos siempre tratando de conocernos más perfectamente a nosotros mismos y sobre todo de conocer qué tienen en la cabeza los demás, ¿no? Es decir, hay una parte que las personas tienen dentro y que no se ve o no se ve hasta un momento. You look real nice, lover boy. Real nice. Vamos a pararlo porque no se puede demasiado. Nos vamos de largo. Aquí vemos otro modo de presentar personajes y de arrancar. ¿Sí? Esta presentación está basada en actuación y vestuario. Y de una manera muy económica nos dicen qué plan es el que tiene el personaje. Se va a Nueva York, va a triunfar como ídolo. Junto con todo eso, es decir, eso es lo visible. Lo que no es visible es, yo creo que este tipo nos encanta, nos gusta, pero nos damos cuenta que es un ser humano frágil. Es decir, yo creo, no sé cómo les habrá pasado a ustedes, es decir, nuestra expectativa no es que va, es decir, nos interesa qué le va a pasar a este que se hace un sueño de ahí. Pero todo lo demás está dicho, es decir, por qué se siente mal allí, aburrido en su vida, si quiere tener un cambio espectacular y ha creído en los pajaritos en colores, de que tiene muy buen cuerpo, tiene muy buen físico, es muy simpático y va a llevar a Nueva York y a través de viendo con mujeres, no sé si han visto la película. Sí. Hay que verla, esa película, y la actuación de Dustin Hoffman, la de Dustin Hoffman ni se diga, pero este personaje es conmovedor en su candidez, en su fragilidad y en el deterioro que va teniendo, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Es decir, la rapidez y la manera visual y representativa como que se da toda la información. Voy a hacer aquí un pequeño resumen, porque es que terminar con el protagonista. Hay otro tipo de cosas de estas pues, necesarias de las escuelas, que es, como yo les decía, es decir, es muy interesante y ojalá tengan la disposición y la oportunidad de profundizar en los estudios de todos estos aspectos de dramaturgia y consultar un autor y otro, ¿no? En esto mismo de la clasificación de los personajes, Foster lo clasifica de una manera, Prop de otra, Todorov de otra, y no nos vamos a meter en eso, sino un poco de todo lo que dicen esos señores, la asimilación práctica que nosotros hacemos para nuestro trabajo, ¿no? El día que vayamos a dar clases o escribir un libro, pues tenemos que ser más específicos, ¿no? Hay como dos clasificaciones, la de protagonista, antagonista, confidente o ayudante y extras. Y otra que es, lo clasifican en principal, que abarca tanto el protagonista como al antagonista. Los secundarios, que son estos ayudantes, personajes que tienen un peso, pero que no son el protagonista. Y los extras, que van desde los estereotipos, los prototipos, y personajes a veces muy pequeños, que se utilizan el policía gordo, a veces un poco esquemático porque no hay tiempo de desarrollarlos mucho. Lo que nos interesa de estas categorías de personajes, ya hemos estado hablando de ellos y cómo el personaje se construye, pues construyendo el alma, ¿no? Pero en cuanto a esta categoría, a lo que se refiere, y lo que tenemos que tener muy claro es a la función dramática, a la función del personaje como tal, ¿no? Que es lo que habíamos dicho. El protagonista es el personaje central, es el personaje que da lugar al conflicto central y es el personaje el que tiene o no un cambio más significativo del principio de la historia al final de la historia. Generalmente va de un punto a otro punto. Y el antagonista es fundamentalmente el que se le opone y también a veces pues también tiene un cambio, pero frecuentemente se mantienen más en la misma línea. Y los personajes secundarios y ayudantes, porque los personajes, como vemos, no pueden desarrollar solos sus tareas. Necesitan amigos, hermanos, tíos, novias, de todo, para que se desarrolle la historia. Luego, cada personaje
Sí, aquellos personajes que dan lugar a una subtrama son los protagonistas de su subtrama. Y en esa subtrama se desarrollan, la conducen y demás. Es muy importante determinar con certeza, que parece que uno lo sabría porque sí, de entrada, y no es así, quién es el protagonista de tu historia. Porque la única cualidad que el protagonista no le cede a nadie es la capacidad de conducir y organizar la historia. Eso es el que, digamos que es una baraja. El que tenga esa baraja es el protagonista. Si el protagonista que pierda esa cualidad no es protagonista, perdió esa condición. A veces uno escribe una historia y a mí me da lo mismo que el protagonista sea este o lo otro, o el otro, o que un personaje, o que hay películas donde los personajes se emparentan mucho, pero aún así, para ayudarnos a organizar la historia, tenemos que determinar quién es el protagonista, porque el protagonista es quien nos va avanzando. Puede ocurrir que mientras tú vas escribiendo la historia pensando en un personaje X, mientras vas alimentándole de cosas a ese personaje, ¿cambie de importancia el personaje? Sí. Sí puede pasar. Sí. Sí, en los roles de una historia a veces se van cambiando. ¿Sí? Dos personajes que son opuestos pueden convertirse, pasar al mismo bando. Y dos que están en el mismo bando, en determinados momentos son opuestos. O alternativamente, no sé, a veces una madre y una hija a ratos se ayudan y al rato se oponen, ¿no? O un amigo, o a veces hay, ¿cómo es? Amigos de trayecto, pero no de todo el terreno, ¿no? Pero no podría pasar que un personaje principal deje de ser principal. No, no es cierto. Si un personaje principal deja de ser principal, es que el verdadero principal subió, o le robó la historia. Okay. O le robó la historia. Entonces, Y eso es un puede error. suceder. Pero podría suceder. Puede suceder, pero nos castigan. Ah, ya, nos cuesta caro. Sí, nos cuesta caro. Porque en realidad nunca quisimos escribir del que estábamos llevando, sino del otro. Exacto. Es decir, ocurre que hay veces, es decir, yo lo he visto mucho, que le ocurre hasta al guionista más experimentado. Es decir, la primera apreciación de quién es tu personaje con más potencial, no siempre lo descubres desde el principio. Te pasa también en la literatura. Después tú tienes una historia de matrimonio y la has contado desde él, quizás porque eres un escritor hombre. Y cuando analizas dramatúrgicamente te das cuenta que si la historia la contara desde ella, sería más interesante. Que otro punto de vista distinto al que tú habías elegido es más interesante. En literatura nos pasa que a veces tenemos una historia contada en presente y nos damos cuenta que si la contáramos en pasado iba a ser más interesante. Aparte de que el pasado tiene la cosa de las terminaciones en aba y aba y aba, tiene el problema de la rima, y el presente no, o en ningún tipo de... O el pasado es que amé, temí y partí. Lloré, no tiene la cacofonía del yo hablaba, él hablaba. ¿Sí? Sí, simplemente quería decir que una dicotomía de ese tipo se da de hecho en Psicosis, en donde la chica es la protagonista al principio y aparentemente es quien conduce la historia, acaba muriendo a la mitad de la película y nos vamos enterando que alrededor de quien gira todo es de Norman Bates. Pero ahí te das cuenta que en la parte que parecía que él no conducía, él la conducía. Claro. Bajo cuerda. Bajo cuerda. Desde la concepción del guión. Sí. Pero para el espectador es diferente. Para el espectador es diferente. Ahí lo que perdón, es el truco del espectador es cuando te das cuenta de dónde está la verdad. Es decir, repito, lo de protagonista, es decir, como es como la vida real, todos somos el protagonista de nuestra vida y somos el secundario en la vida de otro. De uno somos ayudantes y de otro somos oponentes, ¿no? Lo de esto de protagonista y antagonista es una categoría dramática, es una función, ¿no? El personaje no se dice yo soy el protagonista. En esta película yo creo que el personaje de Dustin Hoffman llega a adquirir más peso, no solo por el actor sino el personaje, pero no es el protagonista. En términos dramáticos, bueno, pasa en Fresa y Chocolate, todo el mundo adora más a Diego que a David, pero el protagonista es David. Es decir, a David lo deja a su novia, David está deprimido y conoce a un homosexual, el homosexual lo lleva a su casa,
quiere olvidarse de eso, pero un amigo lo obliga a volver, y cuando viene, si David no actúa, la historia se acaba. Independientemente de que cuando las escenas son más bonitas o más interesantes del otro personaje. Sí, por acá. Quería, con un ejemplo sencillo, esto de los protagonistas. Por ejemplo, a mí me parece que en El Chavo del Ocho pasa eso. O sea, es todo supuestamente gira alrededor del Chavo del Ocho, pero en realidad el personaje principal puede ser Don Ramón o Kiko. Entonces, así que cuando se fueron de la serie, perdió toda la categoría que tenía la serie de televisión El Chavo del Ocho. Entonces, no sé si en realidad Roberto Gómez Bolaños, cuando escribía los guiones, le daba tanta importancia a estos dos personajes que son como que los más representativos, o se da tal vez por la actuación de Don Ramón o de Kiko. No, yo creo que el guionista le daba importancia a los otros personajes y que utilizaba al Chavo del Ocho de hilo conductor, porque sí siempre tropezaban con él, y a partir de ahí el capítulo, no lo tengo yo muy clara la serie, adquirió una independencia y los otros eran los protagonistas de cada uno de los episodios. Es decir, ese es una posibilidad entre tantas. A veces tienes un personaje que lo que te hace es hilvanar las historias, que visto en una sola película es el ejemplo de la cárcel. El que te organiza la historia no es el protagonista. Su papel es organizar la historia. En determinado momento tiene sus pequeñas tramas, ¿no? Es decir, porque un personaje que está en la película no puede estar nada más que para contar. Es decir, Cherezada no es la protagonista de ninguna historia, pero sin ella no puede haber historia, porque ella lo cuenta, da lugar a la historia, ella es quien te está contando, y ella se sale de la historia para volver a la otra historia. Es un modo de utilizar un narrador. El personaje, su función, puede ser narrador. Lo que en muchos casos, como en El Chavo del Ocho y en la película, él es narrador y a la vez personaje. Tiene simultánea las dos funciones. Sí. Quisiera ir al cine de acción y de cómic, que es que la película de Christopher Nolan, que de Batman, de Batman segunda, hay quien es protagonista, para mí, desde el punto de vista que sobresale y roba cámara, es el Guasón, el Joker, porque a él le representa cuando empieza a robar el banco, pero que ya sale Batman, ya siquiera en la quinta escena, recién a Batman se le ve saliendo en la película, y esa parte que le roba toda la película es el antagonista, que es él. Pero esa parte que digamos que es un protagonista, pero quien está principal es el antagonista en esta película. Sí, pero es el mismo caso, sí. No lo confundamos en la categoría dramática. Sí, el personaje más atractivo y el que se roba la película no tiene que ser el protagonista. Es decir, que se robe la película y sea más atractivo no significa que sea el protagonista. Es decir, que se ve a veces en broma en muchas películas la acción esta de que un personaje secundario se mete en la cámara delante, se mete delante de la otra, ¿no? Está robando cámara. En este caso, es decir, el Joker no existe si no existe Batman. Él existe porque existe Batman. Y existe para hacerle difícil la vida a Batman. En este caso, ¿por qué empezaron distintos? Uno, por el actor que tienen, ¿no? Que esta cosa son extra artísticas, también son mercantiles, y se sabe que el que lo está haciendo va a hacer cosas espectaculares. Pero en la medida que el antagonista sea más imbatible, más difícil lo tiene el protagonista cuando aparezca. Y sabemos que ese Joker, que está poderoso, descontrolado, ¿no? Le toca a Batman meterlo en cintura. Entonces, aunque el antagonista aparezca primero, ya dijimos, todas estas cosas tienen un rejuego y ocurren, como decía Picasso, ¿no? Hay que aprender a dibujar para después desdibujar, ¿no? Todas estas cosas tienen entrar por la puerta que nadie espera, ¿no? Pero
a la hora de la escritura, de analizar y de organizar, ahí hubo una decisión. Primero presento al antagonista, primero presento la dificultad, el obstáculo, y después el que lo va a resolver. Que es un modo de no ir por el camino más trillado, ¿no? Y claro, va a quedar muy bien porque el personaje es particularmente atractivo y es lo mejor de la película. Además, en este tipo de película, tú no tienes que presentar a Batman. Batman está presentado en todos los anteriores. Entonces, es una decisión bastante interesante, ¿no? Pero lo importante para mí es, ¿por qué pido no confundirlo? Porque cuando tienes claro quién es tu protagonista, organizas tu relato. Organizas el relato. Tienes que saber a quién estás siguiendo fundamentalmente. Hay muchas películas de género policíaco que el investigador aparece tarde. Pero cuando aparece el investigador, que es el protagonista, agarra su papel, agarra su puesto. Y todo el mundo empieza a subordinarse, incluido el muerto. Es decir, que es una función dramatúrgica. No es decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el presidente es el presidente, pero no tiene que ser el que más poder tenga, no tiene que ser el más simpático. Es decir, una cosa es la función y otra el resultado. Sí. Tal vez nos puedes explicar cómo haces o de la mejor forma que podemos hacer un pitch, suponiendo que tenemos dicho el guión y la sinopsis y el argumento. Le has preguntado al menos indicado. A mí nunca me dejan hacer el pitch. Pero bueno, me han hecho muchos pitch a mí delante de mí. Yo creo, es decir, es lo que vamos viendo. Cuando tú estás viendo un pitch, digamos que es más mi experiencia, a mí el director nunca me dejaría que yo lo hiciera. Cuando tú estás viendo un pitch, tú estás tratando de averiguar qué interés tiene la historia, qué posibilidades y qué interés tienen los personajes. Y si el autor ya tiene una idea que te parezca que es cierta de cómo contar la historia. Así que la va a contar de principio a fin, que sabe cómo solucionarla. Es lo que estamos aquí. Eso es lo que marca el pitch. La historia más interesante, los personajes más interesantes y las ideas claras del autor para resolver esos problemas. Se nota mucho en el pitch cuando el autor no conoce bien a su personaje. O cuando te va a hablar del acuerdo de paz y resulta que ni sabe que hay guerrilleros en la selva, ni sabe que estuvieron en la base, tú lo ves que no sabe. O a veces empiezas a tratar de hablar del tema y no domina el tema. Es decir, cuando tú tienes el proyecto claro, te enfocas en esto que hemos dicho aquí. Es decir, una persona que con un pitch venga con las historias que yo leí, va a salir adelante. Porque se ve de qué va la historia. Luego, ¿qué decide una historia en comparación de otra? ¿Cuál es más interesante, ¿no? Ahí es donde todos estamos desamparados, en que nuestra historia sea interesante. Y en la que todos, a la vez, somos afortunados. Todos tenemos algo que contar y lo que nosotros tenemos que contar es inédito. No importa que sea la noche de mi primer amor, porque a nadie la ha vivido como uno la vivió. Es decir, es la autenticidad y la fuerza de lo que siempre hace que una historia sea distinta. Hay temas que se cuentan infinitamente, ¿no? Como el amor, la muerte. Pero el asunto del pitch es fundamentalmente esto. Que logres. El pitch se hace con ese sentido. Es decir, que en 5 minutos cuentes de principio a fin tu historia, donde se vea quiénes son los personajes, cuál es el conflicto central y cómo tú crees y cómo tú lo vas a resolver. Eso es lo que te están midiendo. Dentro de eso hay quien, un pitch de circo, te trae un circo, te trae 2 payasos, empiezan a hacer espectacular el mismo circo. Yo una vez asistí a un pitch en Colombia que los autores eran una muchacha jovencísima y muy linda, de unos 17 años que parecía 13, y un señor de 70 que parecía 80. Ella hace su pitch maravilloso. La película se llamaba Mamá, tómate la sopa. Y una película, es decir, las preguntas, se conquistó a todo el mundo. Y cuando le toca al señor, dice el señor, yo no creo en pitch, ni creo en ustedes, porque a mí uno es viejo y no le da... Es decir, hizo un pitch negativo, al contrario. Y igual conquistó a todo el mundo, ¿no?
Es decir, salió por donde no sabía. Había una historia que era como unos payasos de calle que actuaban en La Cebra. Y eran también dos autores, y los dos vinieron vestidos de cebra. Pero yo creo que a veces son aparatajes, es decir, estás ante profesionales que no le vas a pasar gato por liebre. Y uno va a averiguar. Ahí hay así todo. Es decir, esto de a veces juzgas mal, es decir, ser jurado de cualquier cosa es una tarea muy difícil. Yo cuando estaba de jefe de cátedra en la escuela de cine, de pronto tenía en la corte final 15 muchachos y muchachas jóvenes de América Latina que querían estudiar guión, y de los 15 yo tenía que escoger 5. Entonces me volví a leer las historias, primero me parecía que era después que decía la otra, veía, tenía la foto, ¿no? Bueno, yo creo que este y este, si los juntos se van a hacer novios, y buscaba ahí hasta que finalmente te encomiendas a Dios y escoges 5, ¿no? Pero es decir, si una persona sabe o no sabe narrar, no. Si tiene el bichito, si tiene la intuición, un profesional lo nota, aunque el cuento sea muy malo, ¿no? Tú notas, así, aquí posiblemente muchos aquí han sido jurados, ¿no? A veces gana la mención una novela o un libro de cuentos que tú sabes que es más interesante que el ganó el premio. Que el ganó el premio es más correcta, está mejor hecha y mejor lograda. Pero que el talento nuevo, que el que dentro de 3 años va a ser el número 1 del país, es al que le diste la mención, pero todavía el texto está inmaduro, ¿no? Como el pitch se hace ante profesionales, los profesionales ven eso, la potencialidad de la historia. Y en ese caso que de Colombia, ¿por lo general se usa eso? O sea, porque el escritor lleva un apoyo, por ejemplo, un actor. Porque sí. Yo creo que el apoyo es válido cuando ayuda a que en 5 minutos que tienes, 8 minutos que tienes, la gente comprenda tu historia. Y muchas veces lo hacen las personas que como yo, no tienen tanta confianza en que van a ser convincentes con su discurso, ¿no? Es decir, si los recursos, digamos, a veces la gente dice, esto ocurre en la Guajira venezolana, y te pones 3 fotos, donde ya de entrada el paisaje es espectacular, es cinematográfico y dice mucho de la historia que va a ocurrir ahí, ¿no? Es decir, la cosa se trata de darle información al jurado, ¿no? Que fundamentalmente se lleva, repito, por la historia, el protagonista y el arco dramático, hasta qué punto está completo. Porque a veces cuenta una historia y la gente te das cuenta que no sabe cómo terminarla. Esto de empezar a escribir una historia y que no sepamos cerrarla es muy frecuente. Es muy frecuente. Dice Jean-Claude Carrier que tú te encierras con un director buscando una historia y no siempre sale con las manos llenas, porque él trabajaba mucho así con un director. Por eso te recomiendo a Carrier. La primera vez que yo di un taller, lo di con García Márquez. Y dice García Márquez un día, cuando uno tiene una idea, cuando se te ocurre un personaje, no lo anotas. Porque la idea y el personaje que no sobrevive en tu mente es que no era buena y no está en tu alma. Yo anoté eso y digo, eso es lo que me pasa a mí, que yo anoto los personajes, no los anoto más nunca. Se terminó ese taller y voy a uno de Carrier. Y dice Carrier, toda idea que tú tengas, todo personaje que tú veas, tú haces una nota. La libreta de nota del guionista es fundamental. Es decir, que te vas adaptando. A mí me funciona más lo de Carrier que lo de... Es decir, ¿cuántas veces uno no va por la calle y oyes unos diálogos maravillosos? ¿No? Que, además, oír es una experiencia personal, ahí no estás robando. Si tú lo oíste, pues tú te lo agarras, ¿no? A mí mucha gente me dice, es decir, te están haciendo un cuento, nos pasa a los guionistas y dice, te regalo esta historia. Hay una cosa, a mí, digamos, mi crédito es bastante conocido, pero la cara me la conoce muy poca gente porque yo no voy a la televisión. Y yo he llegado a lugares que nadie sabe que yo soy escritor y vaya, la cantidad de historias que tú escuchas. Yo voy de La Habana a mi pueblo, que queda en mitad del país, en guagua, en ónibus sucesivos, ¿no? Y además el cubano, que tú dices al cubano, abre la ventanilla. Dice, sí, te abro la ventanilla porque a mi hija, el marido la dejó y ahora te hace un cuento tremendo sin que tú le hayas preguntado. Lo malo es que después se calla para que tú le cuentes la vida tuya, ¿no? Pero a mí me ha pasado que cuando la gente, por ello, sabe que yo soy escritor, entonces empiezan a hablar con nada, despacito, y a contarte un cuento muy interesante que es una película americana.
Es decir, la espontaneidad de la gente al narrar no es cuando la gente cree que es una historia interesante, ¿no? Mientras que a veces no te interesa lo que está contando, sino el mismo personaje, ¿no? Y digamos, y no tiene la espontaneidad del habla de la persona, por eso ser anónimo. Es decir, los escritores son unos ladrones. Usted siempre está robando historia por aquí, robando una imagen por allá, viendo cosas. Yo tengo un amigo fotógrafo que nunca te dice, mira qué muchacha, mira qué violín más interesante. El tipo siempre dice, mira qué foto, porque él mira encuadrando, ¿no? Entonces, mientras uno mira en general, él mira encuadrando. Y uno también tiene esa deformación, siempre estás viendo que hay una historia, que hay un personaje, que hay... Pero está bien eso de robar, ¿no? Sí. Se nos da muy bien. Lo que está mal es que lo descubren a uno. Lo que no se puede robar es lo que está inscrito. No, y lo que pasa también es que el escritor lo que hace es que explica a la gente. Y roba, sino que le está explicando. También ocurre una cosa, a veces tú tomas una cosa de un personaje, de una persona, y la persona no lo identifica, porque tu mirada, o la gente, pero en el caso mío, mi literatura no es biográfica, pero dialoga con mi biografía, es decir, ninguno de mis argumentos son reales, ¿no? A mí mucha gente me dice, oye, el día más feliz de tu vida fue cuando fuiste a Copelia y el maricón se te sentó en la mesa, confundiendo autor con la vida, ¿no? Y muchas veces la gente te cuenta algo y cuando tú lo representas no captan porque también la cosa la modifica, ¿no? Es decir, a mí me ha pasado, no sé, que desarrollo un personaje femenino buscando cualidades de un hombre o al revés, ¿no? Así, hay mucha libertad, pero las referencias son de la vida de uno y de lo que uno estudia y investiga, y todo es válido. Bueno, vamos a cerrar. ¿Y cómo es, Carlos? ¿A qué hora venimos? A las 3. Venimos a las 3. Vamos a tener una sesión de preguntas libres de lo que a ustedes les dé la gana y hacer la clausura y entregar los diplomas. Los que sean más inteligentes vengan a la entrega de diplomas nada más. Malo. Una pregunta. Es sobre el protagonista. Deje las preguntas para tarde, compañero. Día de entrenamiento, ¿Cuál? Día de entrenamiento. Sí, él es el protagonista. Igual aparece primero, cuando inicia la película se presenta primero el secundario, luego entra él. Al final, antes de que se vuelva a su casa, él muere y termina con el secundario, con el vecino. ¿Qué pasa aquí con el protagonista? ¿Sigue siendo el protagonista de él? Aunque haya muerto. Sí. Pero no consiguió el objetivo que se perseguía. Sí lo consiguió. Lo consiguió no consiguiendo. Sí, conseguir el objetivo es que se resuelve o no se resuelve, pero que ya eso no existe más. El conflicto no existe más. Y si una de las partes muere, claro, se acabó el conflicto. Gracias.